Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos viendo el capítulo 3. La semana pasada vimos solamente 2 versículos, ¿verdad? Hablamos acerca de los requisitos que Pablo le está mandando aquí a Timoteo para que dé orden a la congregación. Bueno, una pregunta, hace 8 días dijimos cuáles eran dijimos 2 objetivos de la carta de Pablo a Timoteo. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien se acuerda de cuál es el objetivo de esta carta? ¿Cuál, perdón? Anhelos, bueno, del capítulo 3 ahí comentamos algo, pero de toda la epístola, de toda la carta, dijimos, acuérdense. ¿Cuál, perdón? Una carta de mi padre, sí, bueno. Dijimos, los voy a recordar, para que lo pueden apuntar ahí en sus Biblias. El objetivo o las metas que tiene Pablo al mandarle esta carta a Timoteo es darle instrucciones para mantener la pureza doctrinal en la congregación, alentar y fortalecer el ministerio pastoral. Es importante que mantengamos esta visión, porque por eso Pablo le está mandando estas instrucciones a Timoteo, que está ahí en Éfeso. Le está diciendo, cuando pongan un obispo, un anciano o un supervisor, estas son las instrucciones, esto es lo que tienes que hacer. Da instrucciones para los varones, da instrucciones para las mujeres, para los ancianos, para los diáconos. Y bueno, hay muchas instrucciones para el joven pastor Timoteo. Entonces no pierdan eso de vista. Bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquito más en materia. Vimos el versículo 1 y 2. Hablamos acerca del anhelo y del deseo. En el versículo 2 vimos algunos de los requisitos que el pastor, anciano o supervisor tiene que tener. Y la primera vimos que era irreprensible, y dijimos que era el título general que enmarcaba las demás cualidades que venían a continuación. O sea que el pastor tendría que ser irreprensible respecto a su pureza sexual y moral. Tenía que ser irreprensible en los aspectos de sobriedad, irreprensible en prudencia, irreprensible en su decoro, irreprensible en ser hospedador e irreprensible cuando enseñara a alguien. ¿Sí? Dijimos que irreprensible no es perfecto, no es que no peque. Irreprensible es que el pastor, anciano o supervisor tiene una conducta, tiene una forma de manejarse que muy difícilmente se le puede encontrar en una falta. Y la mayoría de esas veces que el pastor, anciano o supervisor es señalado por una falta, no se pueden sostener, ¿okay? Lo están acusando y esas acusaciones resultan ser falsas. A veces, también como lo comentamos, el pastor, el anciano o el supervisor pues puede pecar, ¿verdad? Si él continúa en esa conducta, pues va a terminar cayendo. Pensábamos también la semana, dimos un ejemplo de un hermano que fue famoso respecto a su reciente caída en pecado, y bueno, ahí por ahí me salió la noticia. No fue algo casual, fue una conducta que él mantuvo casi por 5 años. Entonces pues fue una conducta que él mantuvo, no fue un pecado casual, él no lo pudo detener, sino que lo siguió repitiendo 5 años. Entonces eso que pasa, ¿verdad? El pastor puede cometer un error, no va a permanecer en ese pecado, ¿ok? Eso es irreprensible. Ahora vamos a acercarnos a otras características más. Vamos en el versículo 3. Bueno, las primeras 7 que vimos vienen más a lo que es el carácter general de la moral cristiana, lo que deberíamos esperar de cualquier persona que se dice cristiana, y más de alguien que va a ser pastor, son las primeras 7. Eso es el mínimo, lo general de la moral cristiana. Ahora, a las que siguen a continuación, son aspectos de cómo se desarrolla el pastor o el anciano o el supervisor en su día a día, en su vida cotidiana.
qué cualidades él tiene que fortalecer para cubrir el perfil de aspirante a ser anciano, ¿ok? Entonces recuérdenlo, es algo todavía un poquito más de su día a día, cómo se relaciona con las personas que están a su alrededor, no solamente con las de la iglesia, sino con su vecino, en su trabajo, con su familia no creyente, cómo se relaciona. Vamos a ver ahora esta segunda sección de 7 características. Bueno, en el versículo 3 dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. ¿Ok? Entonces la primera que tenemos ahí en el versículo 3, no dado al vino, ¿verdad? Y hace una referencia clara al consumo de alcohol. La semana pasada vimos una característica que era sobrio, ¿verdad? Y ahí dijimos, no estamos hablando, no se relaciona con el alcohol. Ahora sí, no dado al vino, no dominado por el alcohol, o una persona que sea alcohólica, o una persona que esté enferma de alcoholismo. ¿Se han escuchado que el alcoholismo es una enfermedad? Sí, ¿verdad? Es una dependencia física, emocional, mental al alcohol y a sus efectos que tienen en la persona que lo consume sin control o sin medida. O sea, no puede decirle que no. Le ofrecen una y no puede decir no. Está dominado en ese aspecto por el alcohol. Y Pablo le da esa instrucción a Timoteo: cuando pongas un obispo, fíjate que no sea dado al alcohol. Y bueno, ahí está interesante este tema del consumo del alcohol, porque miren, más adelantito en el 3.8 aquí mismo, en la instrucción para los diáconos, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados, ¿a qué dice? A mucho vino. O sea que entonces, ¿qué piensan? A lo mejor poquito sí, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, ¿qué dice en Timoteo 5.23? Hay una instrucción que Pablo le da a Timoteo, una instrucción también como especial. Dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces le está diciendo que tome vino, ¿no? Un poco de vino. Obviamente, con el contexto histórico que ustedes ya conocen, sabemos que el agua en ese tiempo y aún ahora en esa región no es agua potable, ¿ok? Si alguien que tomaba esa agua, lo más seguro es que le diera disenteria, cólera, todo lo que puede venir por un agua no potable. Entonces lo que hacían en ese tiempo era diluir una mezcla de vino por 3 de agua, y así el agua se purificaba de cierta forma y podían tomarla sin estar pensando en que se pueden enfermar del estómago, ¿ok? No se sabe bien si Timoteo, aparte de esto que dijimos del contexto histórico, si él aparte tenía un padecimiento específico de su estómago, y por eso Pablo le estaba dando esa instrucción. Pablo conocía a su discípulo, él lo enseñó, estuvo con él de joven. Entonces a lo mejor Timoteo tenía por ahí un malestar donde era necesario que tomara vino. No lo sabemos, pero hay una instrucción ahí a que sí lo haga. Entonces, ¿qué debemos pensar, hermanos? ¿El obispo, el pastor, puede o no puede consumir alcohol? Aquí la instrucción es que no sea dominado por el alcohol. Que no sea dominado por el alcohol. No dice, si Pablo hubiera dicho que no tome alcohol, nada de vino, el mensaje estaría claro, ¿no? No tendríamos oportunidad nosotros de divagar en este pensamiento. Pero Pablo como que deja un poquito abierto ahí, y después adelante, no mucho vino. ¿Qué podemos pensar? ¿Se puede? ¿No se puede? Ya vimos el contexto histórico que pues normalmente tomaban,
Hay culturas ahora en este tiempo actual, como los españoles, los argentinos, que toman mucho vino, ¿no? Es su forma de vida, toman mucho vino. ¿Cómo le dicen las culturas estas del Mediterráneo? Que también la dieta mediterránea tiene mucho vino, ¿no? Queso, vino y carne, no me acuerdo, pero va así, ¿no? ¿Cómo? Las olivos. Bueno, ajá, sí, las aceitunas, ¿no? Ajá. La dieta del Mediterráneo le dicen. Lleva vino. Bueno, para esto, hermanos, para el consumo del alcohol, la Biblia desaprueba totalmente que una persona se encuentre dominada por el consumo del alcohol. Desaprueba totalmente el alcoholismo. No hay parte en la Biblia donde diga, donde dé esa libertad. Por el contrario, siempre hay indicaciones que lo mantengan controlado y da testimonio de que la consecuencia de no mantenerlo controlado es pecaminosa. Es una consecuencia también, tal vez, bueno, no tal vez, sino destructiva también. En Proverbios 23, 29 en adelante hay una reflexión respecto al abuso del alcohol. Vamos ahí a Proverbios. Es una parte conocida, a lo mejor ya saben cuál es. Si alguien lo encuentra rápido, lo puede leer por favor en voz alta, se pone de pie y lo leemos. Del 29 al 35. ¿Para quién será el mal? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas humanas? ¿Para quién amargado de los ojos? Para los que tienen mucho enemigo. Para los que van buscando la cultura. No mires al vino cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente. Mas así como te sientes modera y como así dará olor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará de perversidades. Será como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastodonte. Y dirá, me hirieron, mas no me dolió. Me asustaron, mas no los sentí. Cuando despertare, aún no volveré a buscar. Muy bien. Hasta ahí. Gracias, hermano. 35 es la descripción de una persona que está dominada por el consumo del alcohol. Dice, cuando despierte yo, aunque me hayan pegado, aunque haya yo me haya caído, aunque haya estado mareado, cuando despierte, lo voy a volver a buscar. No tiene control. La Biblia no aprueba el consumo del alcohol. Me estaba acordando de que David en cierta ocasión se acercó a una persona que estaba trasquilando sus ovejas y le pidió que le alimentara también a sus soldados. Sus soldados habían cuidado a los pastores de esas ovejas por un tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Saben de quién estoy hablando? Del esposo de Abigail. Esta persona se llama Nabal, ¿verdad? Pues dijo que no. Y David se enojó y preparó a sus hombres y dijo, Nabal va a morir porque cuidamos a sus pastores y ahora no nos quieren ni dar una comida. Y bueno, Abigail en su inteligencia, en su sobriedad, se adelantó y llevó cosas a David y todo, cuando David ya venía con todo su ejército. Y dice que cuando regresó Abigail a su casa, dice que vio que Nabal estaba tomadísimo, estaba borrachísimo. La muerte le pasó a un lado y él no se dio cuenta. Lo salvó su esposa en ese momento y a toda su gente de que murieran por la espada de David. Al otro día le contaron, dice que le dio la impresión tan fuerte que ahí se murió. Estaba fuera de sí en ese momento cuando tenía que estar listo, estaba fuera de sí por causa del alcohol. Respecto al consumo del alcohol, hermanos, cada uno de ustedes y yo también debemos hacer un ejercicio de nuestra libertad. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Ok? No hay un lugar donde diga tanto, mucho, nada. No lo hay. Cada uno de nosotros debe hacer un ejercicio de su libertad.
Pero respecto a lo que dice la Biblia, a lo que recomienda el Señor, es que no lo consumamos. No hay ninguna necesidad médica de que el alcohol sea consumido. En ese momento a Timoteo se le instruyó, porque no había omeprazol ni nada de eso. Toma vino para que el agua se limpie, para que no te duela el estómago. Pero hoy no hay necesidad ni pretexto alguno por cual consumir el alcohol como tal. Hay un versículo en Romanos 14:21. Vamos hacia allá. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es claro que el obispo, el pastor o el supervisor no puede ser encontrado en ningún momento por debajo de sus capacidades, o sea, que el alcohol lo haya disminuido un poquito. Tiene que estar siempre 100, porque él no sabe cuándo va a llegar un hermano, necesito que me apoyes en esto, y a lo mejor él en ese momento se encuentra un poco indispuesto, ¿no? O si alguien lo ve, ay, mira el pastor, a lo mejor nada más se iba a tomar una cerveza y lo vio, no, pero la mesa está llena de envases, ya se acabó un cartón, ¿no? No debe exponerse. Hay iglesias a donde sus pastores sí se les manda no consumir ni una gota de alcohol. Y a nosotros, hermanos, cada uno podemos reflexionar en esto. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. La segunda característica de estas 7, el versículo 3, dice ahora: no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Parece como una palabra nueva, ¿verdad? Casi no se ocupa mucho en nuestra cultura, pendenciero. Pero pendenciero quiere decir inclinado a participar o provocar peleas o riñas. La traducción o transliteración como tal es uno que da golpes, que golpea. ¿Sí? Claramente es una debilidad de carácter. Una debilidad de carácter sería una inclinación a la ira y a la violencia, ya sea física, verbal, emocional o de género. El obispo, pastor o supervisor no tiene que ser provocador de peleas, no tiene que ser el primero que se remanga la camisa para golpear. Eso es lo que dice la transliteración, uno que da golpes. Sabemos que hay violencia de muchas formas, como las que ya leímos. Es importante que nuestro carácter esté dominado respecto a la ira, al enojo, que no pasemos a esa etapa de que ya llegar a los golpes, ¿verdad? En el mundo pasa, ¿verdad? Yo me acuerdo de hace no sé cuánto tiempo fue, pero me acuerdo que estaba viendo la tele y salió el canal del Senado, ¿cómo se llama? Sí, el canal del Senado, ¿verdad? Y todos se agarraron a golpes, como 40 diputados y senadores peleándose así entre todos. Y uno pensaría que esas personas con traje, que la mayoría piensa que son licenciados, líderes de opinión en su región, pues ahí se están dando con todo. Da como que vergüenza, ¿no? Da como que pena eso. Pues ni hablar que aquí en la, bueno, no aquí en la iglesia, sino que en una iglesia local llegara a pasar eso, ¿verdad? Eso es vergonzoso, es pecaminoso, hermanos. Debemos tener cuidado cómo nos desenvolvemos acá dentro también nosotros, no nada más el pastor o el obispo. No dar golpes. La función del pastor no es golpear a las ovejas cuando éstas se equivocan. Por el contrario, el pastor debe curar. Miren, no sé si alguno de ustedes ha cuidado alguna vez un rebaño de ovejas, pero las ovejitas normalmente son un poquito lentas respecto a todo. A las ovejitas
Pues, y respecto a otros animales, ¿ok? A veces ellas no se aprenden el camino, solitas como que se van para allá, o como que hay un ejemplo claro. Cuando cambiamos a borreguitas a un corral donde se les pone un bebedero que hay que presionarlo para que salga el agua, las ovejas tardan hasta una semana sin saber cómo funciona el bebedero automático. Y muchos lo que hacen es meter una cabra ahí. La cabra en un día sabe cómo funciona el bebedero. Y entonces ya las ovejitas, viendo cómo se saca el agua de ese bebedero, pues ya le copian. ¿Ok? Entonces, las ovejitas a manera de su cuidado son un poco torpes. No saben muchas cosas. Entonces, si la borreguita va y se cae a un barranco, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Va a ir con su bastón y va a decir: borreguita, ¿por qué te caíste? Y le va a dar 3 para que se salga. ¿No, verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La tiene que sacar, tiene que curar a esa herida. Esa es la función del pastor. Obviamente, si ya está viendo que se está arrimando mucho a esa borreguita, pues sí la puede direccionar. Pero ya una vez caída, no la va a levantar a palo, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el dueño de las ovejas? Oye, mira, esta oveja te la di sana y me la devolviste renga, tuerta. ¿No, verdad? Recuerden, pastor, obispo, supervisor. Y esa es una de sus funciones. No inclinado a la violencia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de personas violentas. No sé si se acuerdan, en Génesis, Simeón y Leví son personas muy violentas. ¿Se acuerdan de Simeón y Leví? Vamos a Génesis 49, por favor. Hay una profecía de Jacob acerca de sus hijos y habla acerca de Simeón y Leví. Del 5 al 7, miren, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Bueno, hasta aquí. Y los esparciré en Israel. ¿Saben por qué dice esto de Simeón y Leví? ¿Se acuerdan que Simeón y Leví, su hermana Dina fue ofendida un día? Ellos se enojaron tanto que engañaron al pueblo de Siquem. Y les dijeron: bueno, sí te damos a nuestra hermana, pero se tienen que circuncidar todos los varones. Y como Siquem estaba enamorado de Dina, dijo: pues sí, no todos los varones nos vamos a circuncidar. Y entonces se circuncidó toda la ciudad. Dice que al tercer día, cuando ellos estaban en su mayor dolor, Simeón y Leví, pendencieros, que engañaron a estas personas, entraron a la ciudad y a filo de espada mataron a todos los hombres. Y luego todo el pueblo, ya conmocionado con esa emoción, fue y saqueó la ciudad. Pero miren qué dice Jacob acerca de sus hijos: armas de iniquidad son sus armas. Dice que yo no quiero estar en el consejo de esas personas que buscan pelear. ¿Sí? Es importante también para el aspirante al obispado que siempre se mantenga controlado en sus funciones. A veces a los varones se nos hace muy fácil, o no sé qué nos pasa, que vamos manejando y alguien va manejando mal y queremos a veces bajarnos, decir: ¿qué te pasa? Voy con mi familia. Y no sé, queremos hacer ahí el show, ¿no? Inclinado a la pelea. No puede pasar eso en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que tener eso en cuenta siempre. Y el pastor obispo o el aspirante todavía mucho más. ¿Ok? Bueno, después vamos a regresar ahora a Timoteo otra vez. Después del pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta instrucción en algunos manuscritos se encuentra omitida, algunos no la ponen, porque adelante tenemos avaricia. Adelante tenemos no avaro. Entonces, por ahora lo vamos a dejar pendiente, no codicioso de ganancias deshonestas, y lo vamos a ver cuando veamos no avaro. Dice: sino amable. Si
quitáramos ahí no codicioso de palabras desonestas, no pendenciero, si pasáramos de pendenciero, no pendenciero, sino amable. Quitamos lo de no codicioso de ganancias deshonestas, lo quitamos tantito y decimos no pendenciero, sino amable. La parte contraria a peleador, ¿qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea la palabra o su antónimo? Pacífico, ¿verdad? Es la como que más le queda, ¿sí? Miren, aquí Pablo lo está contrastando no con pacífico, sino con amable. Amable. ¿Qué es amable? Es alguien cordial, alguien digno de ser amado. Virtud para fortalecer el corazón de otro. Algo respecto a la amabilidad es que a veces lo confundimos con los buenos modales. Pero amable es acercarse con una persona a darle aliento cuando esa persona está en necesidad. Amable es arrimar un plato de comida a una persona que está triste. Amable es dejar un lugar, reservar un lugar para una persona y esperarlo para que llegue. Amable es hablarle por teléfono cuando está triste, buscarlo. Que nuestras actitudes sean siempre para fortalecer el corazón de los demás. Una cualidad, yo no sé si todos los ancianos, pastores y obispos la desarrollan como tal a este punto de que sus palabras fortalecen el corazón de sus ovejas, pero el Señor se las pide. El Señor se las pide. Miren, el ejemplo de amabilidad más claro que yo encontré es cómo José le habla a sus hermanos en Génesis 50:15. Después de la muerte de Jacob, cuando ya sus hermanos están en Egipto, cuando José, después de que los alimentó y los sustentó, muere Jacob y sus hermanos tienen miedo de que ahora que ya murió Jacob su padre, ahora José tome venganza por lo que ellos le hicieron. El versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Sus hermanos tenían miedo, porque José era el gobernador de Egipto. Si él quería, podía acabar con todos ellos. Y ellos sabían que tenían una cuenta pendiente con José. Pero José fue amable con ellos, los amó. Habló a su corazón, los consoló. Eso es ser amable. Eso es ser amable, hermanos. Vamos a continuar. Sino amable, apacible, o sea, pacífico. Contrario a pendenciero, es una persona que está inclinada a la paz, promueve armonía y acuerdo. Pensar que el obispo no sea apacible, sino lo contrario, o sea, que le guste promover o incitar las peleas dentro de la congregación,
pues estaría como que muy feo, ¿no creen? Sería andar sembrando discordia entre los hermanos. El pastor, obispo, supervisor tiene que ser lo contrario. Tiene que ser portavoz de la paz, del acuerdo. ¿Ok? Y también nosotros, a todos los que estamos pensando en algún momento presentarnos para ese servicio, que aspiramos, como dijimos la semana pasada, todos los varones tienen un llamado, ¿ok? Pensar en esas características, apacible. Y ahora sí, vamos a continuar, dice, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí en no avaro entra lo que vimos anteriormente, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, pues la avaricia, ¿qué es? Pues amor o afición al dinero. Y sabemos claramente que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero hace que muchas personas se pierdan en el camino, hace que familias se dividan, hace que hermanos se peleen por un negocio que ellos no construyeron. El amor por el dinero hace que los padres sean excluidos a casas de retiro para que los hijos puedan disfrutar de la herencia que ellos no trabajaron. El amor al dinero provoca traiciones entre compañeros en el trabajo, provoca muchas cosas. ¿Cuánto daño puede hacer el amor al dinero en una iglesia? Muchísimo, muchísimo. Y la iglesia del Señor ha sufrido los estragos por el amor al dinero, por la avaricia. Se han levantado líderes y pastores por mucho tiempo enseñando falsas doctrinas, motivados por su amor al dinero, torciendo las escrituras para que los feligreses, para que los hermanos den su dinero, y no para buenas obras, sino para él mismo. El pastor, obispo, supervisor debe estar curado de su amor al dinero. El dinero siempre hace falta. Puedo tener necesidad de él. Y esto lo vi en un comentario, dice, pero no me voy a arrastrar por él. El dinero no puede, me parece que puede ser parecido al alcoholismo, dominado por el dinero, absorto por conseguir ese dinero. Cosas que hacemos, ¿no? Primera de Pedro 5:2. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro respecto a esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está claro, ¿verdad? El pastor debe estar curado de esto. Pensábamos también en Lucas 12:20 para una instrucción general. ¿Se acuerdan de Lucas 12:20? Necio, esta noche, ¿cómo? Van a venir por tu alma y lo que has trabajado, ¿de quién será? ¿Ok? Vamos a continuar. La siguiente instrucción es, en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un solo versículo para una instrucción. Este también está como que para ver. Escuché de un pastor que también con obra mundial, que se tuvo que retirar de liderar esa obra mundial o internacional que el Señor le había permitido, porque uno de sus hijos, ya grande, tenía un testimonio muy malo. Entonces dijo, yo ya no puedo estar al frente de este ministerio porque mi hijo está dando muy mal testimonio, y lo tuvo que dejar. Ya era un hijo, ya era un adulto, 40 años. El pastor de que les hablo tendrá ahorita 70. Pero tuvo que dejar ese ministerio por el mal testimonio de su hijo. Y pensaba, es hasta cierta forma, hasta cierto punto injusto.
Cuando un aspirante quiere presentarse para el obispado y que tenga hijos adultos o funcionales, ya digamos responsables, conscientes de sí mismo, que él no pueda presentarse o que él no pueda ser anciano por el mal testimonio de sus hijos. Cada uno de nosotros tomamos decisiones y nos inclinamos hacia el bien, hacia el mal. Como padres instruimos a los hijos en lo que se puede, como lo más que podemos acercarnos. A veces tenemos miedo de no asfixiarnos tanto, ¿verdad? Quisiéramos tener la medida exacta para darles a todos lo que necesitan y no pasarnos. Pero no sabemos a veces cómo hacerlo. Nuestros hijos pueden tomar malas decisiones. ¿Puede esto descalificar a un hombre de ser anciano? ¿Hijos con mal testimonio? Claro que puede. Porque en Timoteo está la instrucción, dice que tenga hijos que sean creyentes. ¿Por qué lo descalifica? Porque los hijos, la esposa y el aspirante son uno. El mal estado de sus hijos pues denota que hay un mal estado en él. Lo revela. ¿Cómo me doy cuenta cómo está una familia por dentro? A veces pues los más grandes, el esposo y la esposa, pues podemos pues guardar las apariencias, ¿no? Pero ¿saben dónde nos van a agarrar? Con los hijos, ¿no? Con los hijos. Ahorita veo a mi mamá y no sé si alguna vez habrá dicho, no, mi hijo es bien portado, mi hijo se porta bien con sus amigas, eso habrá dicho. Pero a lo mejor alguna de sus amigas me habrá visto por la calle haciendo cosas que no le agradan al Señor. Y ella no va a poder sostenerlo. Y yo la voy a evidenciar. Por eso es necesario que el pastor, anciano o obispo mantenga a sus hijos, ahí dice, sujeción. Sujeción es un término que se utiliza en la milicia, que denota rango y jerarquía. El padre tiene autoridad sobre los hijos y los hijos deben someterse al padre. Es interesante que diga ahí con toda honestidad. ¿Pero por qué honestidad? Hermanos, no podemos enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros no vivimos. Llega el cobrador a la casa, dile que no estoy. No sé. Y luego yo le digo, es que hijo, no me mientas. Dime qué hiciste ayer en la tarde. No, pues, no estaba. No podemos enseñar algo que no vivimos. Por eso aquí Pablo le dice que sus hijos sean enseñados con toda honestidad. Los hijos aprenden viendo cómo hacen los demás. Así aprenden los niños, viendo qué hacemos. Mi hija ve a mi esposa cuando se está arreglando y mi hija se quiere arreglar, que la ve qué es lo que está haciendo. Los aspirantes al servicio del obispado debemos entender esto claramente. Nuestros hijos no van a vivir una vida cristiana si yo se las enseño en un libro cada fin de semana o si lo pongo a cantar canciones. No, ellos van a aprender de vida cristiana cuando me vean a mí vivirlo. Cuando vean que nos esforzamos por llegar a tiempo, cuando vean que les doy prioridad al servicio que ya quise tomar, cuando vean que hay puntualidad, ganas de hacer las cosas para el Señor, ahí lo van a aprender, ahí hay honestidad. Es importante tomarlo en cuenta. Pablo aquí apartó un versículo completo para ellos. Dice, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Cómo cuidará, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Una pregunta para todo aspirante al ancianato. Versículo 6. No un neófito. ¿Saben qué es neófito? ¿Cómo? ¿Nuevo? Novato. Sí, la palabra neófito como tal es de una raíz nueva o recién sembrado. Por eso es neófito. ¿Sí? Nuevo, nueva raíz. Entonces es un recién convertido, alguien que está recién plantado.
y su raíz es chiquita, porque está creciendo. Neófito, no un neófito. O sea que un pastor, obispo, supervisor no puede ser una persona recién convertida, hermanos. Los aspirantes también debemos de tener esto en cuenta. A lo mejor yo tengo 2 años viniendo a la iglesia y digo, ya quiero ser anciano. No puede ser anciano. Yo no sé cuánto tiempo como tal tenga que pasar el nuevo para que pueda ser aspirante, pero no puede ser un nuevo creyente. Tiene que desarrollarse. Hay aspectos de la vida cristiana que el Señor desarrolla en cada uno de nosotros solamente a través del tiempo. Hay que esperar. Incluso para algunos liderazgos hay que esperar. Hay que esperar a que se desarrolle el hermano. Sería contraproducente, o sea, no hay necesidad de poner en riesgo a un recién convertido con un encargo de liderazgo. La consecuencia de exponerle tempranamente es grave. ¿Qué dice aquí? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, a lo mejor ven aquí en la iglesia local que dicen, no, pero si ya hay muchos que pueden servir, ¿por qué no los ponen? ¿No? Hay muchos recién bautizados, porque ya que se pongan a predicar, que pongan a hacer otras cosas, ¿no? Que sean maestros. Es peligroso exponer a los nuevos al liderazgo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿A qué creen que se refiere esto? ¿Cuál fue el pecado de Satanás para ser expulsado delante de la presencia del Señor? Orgullo, soberbia, un ego descontrolado. Yo quiero ser igual a Dios. Yo puedo ser mejor que Dios. Eso le puede pasar a un recién convertido en un liderazgo que tiene liderazgo. ¿Por qué puede decir, no, mira, ya hay otros más viejos que yo y a mí ya me pusieron? A lo mejor es porque yo sé más. A lo mejor es porque yo tengo más carisma. A lo mejor el Señor tiene un llamado especial para mí. Esa es la condenación del diablo. Todos los aspirantes debemos tomar nuestro tiempo, invertir en nuestro estudio, dejar de ser un neófito, dejar de ser un novato, un novicio también le dicen, ¿sí? Debemos invertir. Y si no hemos llegado, si no hemos pasado esa etapa de novato, no podemos haber pasado 30 años y seguir teniendo una raíz pequeña, ¿verdad? Cada aspirante debe también preocuparse por su formación, buscar un desarrollo. Si está pensando en ser obispo, anciano o supervisor. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Esta es otra cosa. Buen testimonio para con los de afuera. O sea, el aspirante puede venir aquí a la iglesia y saludar bien a todos y en lo que respecta a la iglesia estar bien. Pero afuera, con los del mundo, con sus compañeros de trabajo que no conocen al Señor, ¿qué reputación tiene el aspirante? No le prestes a ese cuate porque no paga. O dice que le pega a su esposa. Siempre llega tarde al trabajo. Vi un comentario ahí de una situación que pasó que un hermano trabajaba en una cuadrilla de construcción. Pues trabajadores de la construcción, Estados Unidos, ¿verdad? Tienen otra forma de ser, un poquito a lo mejor. Y estaba ahí, este hermano iba a su iglesia, pero cuando llegaba ahí a la construcción era otra onda. Como eran vecinos, se enteraron que un día ese compañero de trabajo fue ordenado como anciano. Y cuando llegó al trabajo al otro día le dijeron, ¿qué onda, Pedrito? ¿Tú eres el anciano de esa iglesia? O sea, aquí todos te conocemos, ¿tú eres el anciano? Se sorprendieron de que él pudiera haber sido
nombrado anciano, porque su forma, su conducta, su reputación en el trabajo era malísima. Por el contrario, cuando nos presentamos en el trabajo, cómo nos dirigimos, cómo actuamos, nuestros compañeros deben saber primero que somos creyentes y después deben decir, él, respecto a sus creencias, está bien, como decían de Daniel, ¿verdad? Si no le encontramos ninguna falla, le vamos a tener que buscar respecto a su Dios, porque ahí no va a fallar, ahí va a estar siempre. Así fue como agarraron a Daniel, ¿verdad? Su reputación era que estaba siempre entregado a las cosas del Señor, que oraba todos los días. Sería muy penoso a nosotros tener una doble vida, una reputación en la calle que hable mal, porque cuando habla mal del obispo, habla mal de toda la iglesia, porque él es el que está dirigiendo la iglesia. Por eso es triste cuando un pastor o un anciano cae. La iglesia queda dolida, su reputación queda raspada. Es importante que cuando cuando el anciano o el que se va a presentar como anciano, pues sea evaluado en esas características. ¿Cómo es tu reputación? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice tu vecino de ti? Es importante esto, hermanos. Y bueno, así cerró Pablo. Bueno, tiene ahí descrédito y enlazo del diablo. O sea, el descrédito pues, es no darle honra a alguien que la merezca o no. Dicen que el respeto se gana, pero saben, el respeto no se gana. El respeto, cada uno lo tiene independientemente de cómo sea o no. Yo no puedo llegar a una persona y hablarle mal por decirle, no, pues no se ha ganado mi respeto. ¿Verdad que no? Debemos respetar a todos. Entonces, una persona que tiene una mala reputación, un aspirante que tiene mala reputación, ese respeto debe estar intacto. ¿Y el lazo del diablo? ¿Qué será el lazo del diablo? Algunos comentarios dicen que es que la gente no te crea. Allá afuera, es que yo soy pastor en mi iglesia. No creo. Así como te veo, no creo que seas pastor o anciano. Nada más puedes trabajar donde te creen. Ese es el lazo del diablo. Y así cierra las instrucciones respecto a los requisitos que deben presentar los aspirantes antes de ser nombrados ancianos, obispos o supervisores. Es la misma palabra: anciano, pastor, obispo, supervisor. Y bueno, en el versículo 8 tenemos los diáconos. Hay instrucciones o requisitos aquí que se repiten. Vamos a dar lectura y vamos a resaltar solamente algunos. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es diácono? La palabra como tal del griego se traduce como siervo. ¿Quién de nosotros, o quién de ustedes, mejor dicho, hermanos, es siervo del Señor? Alce la mano. Veo muy pocos siervos, No pensaría que todos vamos a alzar la mano y todos somos siervos del Señor, ¿no? El ser diácono, igual que ser anciano, no es un título. No es un título, hermanos. Siervo es lo que busca el Señor. Siervos. Cada uno de nosotros debe ser siervo. Vamos a resaltar aquí en el versículo 8, sin doblez. La transliteración del griego dice que no sea de doble lengua o de doble discurso, que diga una cosa por un lado y haga otra cosa, o que diga dos cosas distintas a personas distintas. O sea, que no mienta como tal, pero como tal el doble discurso, manejar una idea en dos lados. Doble lengua es lo que está diciendo. También acerca de sin doblez nos habla acerca de la
Podemos confiar en esa persona, que no va a cambiar su discurso y va a decir, híjole, es que mira, se me hizo tarde, ya no lo pude hacer. No se puede trabajar con esa persona, ¿verdad? No hay confianza. Por eso es importante que los siervos sean confiables, sin doblez. En el versículo 9, otra característica, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí algunos comentarios nos dicen que este es un ejercicio que los diáconos hacen continuamente a su vida. Si de verdad están viviendo bien las doctrinas de la iglesia, se analizan y dicen, estoy bien, con limpia conciencia puedo servir al Señor. Continuamente hay un análisis, por eso dice ahí, con limpia conciencia. Un ejercicio continuo de autoexamen. En el versículo 10, estos también sean sometidos a prueba. Aquí no indica que vamos a poner a un hermano, por ejemplo, a decir, bueno, ahora le vamos a poner esta prueba a este hermano a ver qué hace. Para ver si tiene madera de diácono, de servidor. Miren, normalmente cuando se pone a alguien en liderazgo de un cierto ministerio, no lo ponemos ahí a ver qué hace, a ver qué le sacamos a la piedra. Normalmente esa persona ya está ejerciendo el liderazgo. Normalmente él ya está dirigiendo. Nosotros ya nada más le decimos, bueno, sí te vas a encargar de eso. Normalmente el siervo que está desarrollándose en cierto servicio ya está llevando sobre sí cierto liderazgo. Las pruebas no le vamos a poner, vamos a ver si puede aguantar e ir a todas las reuniones de varones, y si no falla, le vamos a dar un servicio. No está hablando de eso. El Señor a cada uno de nosotros en nuestra vida común nos pone pruebas donde se nos exige fe, donde se nos exige disciplina. Nosotros tenemos que estar atentos a cómo respondemos a eso. Los ancianos deben estar atentos cómo los diáconos están respondiendo a las pruebas que el Señor de por sí les pone. ¿Cómo es su día a día con los demás hermanos? Versículo 11 habla acerca de las mujeres. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y hay un pequeño segmento aquí para las mujeres. Dijimos la semana pasada, ¿hay diaconisas? ¿Sí hay o no hay? Pues sí hay diaconisas, porque dijimos que diácono es siervo. ¿Hay siervas aquí? Sí hay siervas, ¿verdad? Sí hay siervas. Entonces aquí hay unas instrucciones como que apartadas para las mujeres. O sea, se tienen que someter a todas, y aquí hay unas específicas para ellas. Honestas, dice aquí, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Yo no sé por qué Pablo resalta esto, de que sean honestas, asimismo honestas. Pensamos que, bueno, no sé, calumniadoras, sobrias, fieles en todo. ¿Ok? Versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, lo mismo que los ancianos. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay una recompensa por exigirnos en la vida llevar esa disciplina, un grado honroso. Y obviamente el diácono que lleva bien su servicio se convierte automáticamente en un aspirante para ser anciano. Se le considera, ha mantenido ese diaconado por bastante tiempo siendo fiel, se convierte en un aspirante natural para ser anciano o obispo. Pienso que ya que te consideren como para anciano, ya es un grado de honra, ¿no creen? El misterio de la piedad. Y aquí hay una separación. Versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo no estaba con Timoteo, por eso le manda esta carta y le dice, mira, estas son las instrucciones que tenemos, aplícalas ya y después yo voy a ir a verte, pero si me tardo, tú ya
ya sabes qué es lo que debes hacer. Y es como una advertencia, ¿verdad? Es como un aviso, mira, ya te mandé las instrucciones, no te salgas de aquí porque yo voy a ir un día a revisar. Voy a ir un día a revisar qué has hecho con la iglesia que se te encargó en las manos. Esto mismo recae sobre diáconos y sobre ancianos. Tenemos las instrucciones dadas de antemano y un día se nos va a pedir cuentas de qué hicimos. ¿Ok? Y bueno, dice aquí, ¿cómo debes construir la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es claro que una iglesia que no tiene un liderazgo bajo estos requisitos que ha dicho Pablo, no puede ser ni columna ni baluarte de la verdad. Columna es algo que sostiene. Esta columna está deteniendo el techo. El baluarte aquí está hablando del fundamento. La iglesia tiene que estar capacitada y lista para defender la verdad de Dios, de sus doctrinas, de cómo tiene que vivir un creyente, un convertido a Cristo. Si está liderada por pastores, ancianos, o los aspirantes, o los diáconos, no cumplen con estos requisitos, esa iglesia no puede defender nada, porque no tiene nada que defender. Columna y baluarte de la verdad. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y Pablo aquí pone una parte de un canto, de un himno que se cantaba en ese tiempo. Este es un canto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Es un canto que puso ahí Pablo y está bien hermoso, y hasta hay un estudio completo de cómo hay correlación entre cada una de las letras y los conceptos que se manejan aquí. Dice que el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? La piedad es algo que evoca mi atención a la devoción a Dios, algo que me lleva a santificar, algo que me lleva a reconocer a Dios como tal. Eso es piedad. Por eso cuando yo digo Dios fue manifestado en carne y me meto a la teología completa de cómo Cristo fue traído a este mundo, vino a este mundo y se manifestó en carne, y veo toda la teología que hay a través de eso, yo digo, es que Dios es perfecto, es grande, porque esto es un milagro. ¿Cómo Cristo, siendo tan poderoso, teniendo el mundo en sus manos, se despoja de eso y viene y toma un cuerpo en carne? Y eso a ustedes, hermanos, no les hace decir, vaya qué grande es Dios. Sí, ¿verdad? Eso es piedad. O cuando escucho esto que es justificado en el Espíritu, cuando pienso que en su juicio que le hicieron los hombres aquí, que decían Él es culpable, pero cuando vemos la teología completa sabemos que Cristo nunca pecó, sino que pagó una deuda que no tenía por mí. Y eso me hace decir, gracias Cristo, porque yo no merecía que tú murieras por mí. Y evoca en mí que yo adore a Dios. Eso es piedad. Y cada uno de estos 6 renglones por sí mismo tiene una teología profunda, que si quisiéramos analizarlo, pues tendríamos que llevarnos, no sé, muchísimo para ver la teología de cada uno de estos 6 renglones. Pero ¿saben? Pienso, llegué a la conclusión de que hay 3 motivos por los cuales Pablo lo dejó. El primero, pues, es un recordatorio de las verdades de Cristo para salvación que la iglesia debe abrazar como teología propia de cada declaración. O sea, estas verdades que están aquí, cada uno de nosotros debe tomarlas para sí mismo como teología o doctrina, más bien dicho, de la iglesia. O alguien se opone a que Cristo está arriba en la gloria, dice aquí el último, recibido en la gloria. ¿Alguien se opone a eso, hermanos? No, ¿verdad? La doctrina nos dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nadie se opone a eso. Es una doctrina básica de la iglesia. La segunda determinación, que es una advertencia a los supervisores y servidores. Cristo es quien hizo la obra de redención completamente. Él es la razón
¿Saben qué? Aún así no se compara con lo que Cristo hizo por su iglesia, que está aquí en estas 6 líneas. No se compara con lo que Cristo ha hecho por el mundo. Es un recordatorio de decirle no a la soberbia o al ego. Y el punto número 3, un consuelo a los aspirantes al ancianato o al obispado. Cuando se busca, o si en este momento buscáramos de entre nosotros a un obispo o anciano o pastor, hermanos varones, ¿quién de ustedes puede levantar la mano y decir, yo cumplo todos esos requisitos? ¿Alguno puede? ¿No? Yo los cumplo. ¿Alguien puede decir eso? ¿De los varones? Nadie puede, ¿verdad? Pero ¿saben qué sí podemos decir? Señor, yo sí quiero, yo anhelo, yo deseo ser ese anciano, obispo o supervisor que tú quieres. Porque así empezó el capítulo, así lo empezó Pablo la idea. Anhelo, deseo, no que ya lo seas, sino que quieras hacerlo. Podemos descansar, hermanos, los aspirantes, en que Cristo ya hizo todo. Por eso estas 6 líneas hablan de eso. Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. La obra de salvación y de redención por el mundo ya está hecha. Esa obra Cristo la hizo. Y si tú y yo tenemos el deseo de ser ancianos, pastores o supervisores, Cristo puede hacer una obra por nosotros también, en nosotros también. Es un consuelo. Es un consuelo para todos los que podemos ser aspirantes, hermanos. Y bueno, así cerramos este capítulo 3. Espero que no haya muchas dudas y que sea un llamado para todos los varones que sienten ese llamado al obispado, al anciano, a ser ancianos. A ver, ¿ves un comentario? Solo quisiera comentar que de todos los requisitos que vienen acá, muchas veces pensamos que un anciano no debe ser un licenciado, en ningún momento el Señor nos está pidiendo una vida de Dios. Tú y yo lo hablamos una vez, este no es un bien el discernimiento espiritual, lo da el Espíritu. No, una persona que es un cielo va a ser un buen pastor. Sí. Los requisitos son diferentes. Sí. Dijimos la semana pasada acerca de David. David era un pastor de ovejas y Dios lo puso a reinar un pueblo. Juan el Bautista estaba en el desierto viviendo en condiciones muy adversas y fue el profeta, como dijo hoy en la mañana, que pudo ver a Jesús, cumplida la profecía en Jesús. El cierre que le damos a esta lección es muy hermoso. Debo anhelar, debo desear ese servicio. El Señor lo puede hacer realidad en mi vida y en tu vida, si anhelas ser anciano, obispo o supervisor. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.